Buenas tardes a todos, muchas gracias por estar aquí y pues, muchas gracias Mariflor por la invitación y a Juan Manuel y a Juan José también. El día de hoy voy a hacer la presentación de este tema que se llama escenarios postpolíticos. Un posible subtítulo de esta plática sería negación, exceso, agotamiento y suspensión de lo político. Es un trabajo previo que quiero aquí presentarles y dialogar con ustedes, exponer las ideas y que hablemos alrededor de eso. Y bueno, inicio. Allí no se ve tan bien, pero bueno, les leo las citas. Son dos citas que creo que resumen un poco la atmósfera y la problemática de lo que quiero tratar a continuación. Y la primera cita dice: al hablar del futuro se añade con frecuencia, y si es que quedan hombres entonces. De Cioran es la cita. Disculpen ahí por el hombres, pero así se hablaba en la antigüedad, o sea, hace 5 años. Y la otra cita es, dice lo siguiente: el error fue dejar de soñar nosotros y regalarle el futuro a un puñado de millonarios dementes por vergüenza sonar ingenuos o totalitarios. De Alejandro Galiano, que forma parte del libro que compartí, si tuvieron la oportunidad de leer, que se llama ¿Por qué el capitalismo puede soñar y nosotros no? Me parece un excelente título y que también creo que resume bien lo que quiero tratar a continuación. Y bueno, un poco lo que señalan ambas citas es esta especie de cancelación del futuro en la que nos encontramos, ¿no? Es fácil como constatar que hay una especie de temor hacia el futuro o incluso tendemos a evitar pensar en él, y si pensamos en él lo hacemos de forma catastrofista, ¿no? Cualquiera puede entrar a la que sea de las plataformas de streaming, que sea de su preferencia, poner fin del mundo y le van a salir una infinidad de películas y se siguen aumentando cada día, ¿no? Y un poco parece ser que ese es el sentir general, ¿no? La atmósfera. Otra manera de resumir lo que voy a tratar aquí es con estas preguntas, ¿no? ¿Qué le pasó al futuro? ¿Qué le pasó a la política? Y parece haber un consenso alrededor de que no hay futuro, en el sentido no de que no vaya a haber más años del planeta o del futuro del tiempo físico, de la física, porque pues según el tiempo físico el planeta va a existir todavía miles de millones de años hasta que explote todo, pero no es ese el futuro que nos interesa, sino el futuro como tiempo histórico y como tiempo político, ¿no? Y aquí pongo 3 términos, 3 palabras que expresan también este sentir, ¿no? Uno es el del fin de la historia, una discusión ya un poco vieja, pero con el que seguramente están familiarizados, que sostiene pues que los grandes conflictos ideológicos han terminado y que el estadio actual de las sociedades que vivimos en las democracias liberal representativa es ya el último estadio de la historia, ¿no? Que no va a haber algo más allá y que eso es bueno porque antes nos la pasábamos peleándonos entre nosotros y teníamos diferencias que parecían irreconciliables, pero que afortunadamente ya llegamos a este último estadio de la historia y lo único que va a pasar de aquí en adelante es que más sociedades se irán incorporando este modelo de democracia liberal representativa, ¿no? Pero que la historia ya no dará ningún paso más adelante. A grandes rasgos eso es lo que sostendrían, ¿no? El otro es el del realismo capitalista, que seguro han escuchado esta frase que se repite y circula ahí por redes sociales de que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, ¿no? Un poco expresa lo mismo, ¿no? Ya el capitalismo es la fase definitiva de la historia, no le busquen más, aquí se acabó este asunto y cualquier intento de superar esto siempre termina mal, ¿no?
Otro término es el de pospolítica, que es el que voy a estar aquí repitiendo. Y la pospolítica es un término que utilizan diferentes autores simplemente para decir que vivimos en una época de despolitización, ¿no? Donde no hay antagonismos y que incluso se promueve que no los haya para que las cosas permanezcan tal y como están en el estadio actual. Y bueno, entonces lo que queremos preguntarnos, o lo que quiero aquí preguntar, es un poco qué le pasó al futuro, qué le pasó a la política, y qué le pasó al futuro de la política y a la política del futuro, ¿no? Jugando con esos términos. Lo que voy a hacer a continuación para empezar a crear como un marco de donde se inserta el problema que voy a exponer es resumir rápidamente el realismo capitalista, o lo que los autores que utilizan ese término o que están, ¿cómo decirlo?, involucrados en esta discusión hablan, ¿no? Cómo abordan el problema del futuro. Y después voy a hablar de la pospolítica. Esos son los dos grandes temas o bloques temáticos que me interesan. Los autores que hacen uso de este término por lo general abordan el capitalismo en términos de capitalismo cognitivo, ¿no? Y se interesan, entre muchas otras cosas, por los efectos que las actuales dinámicas del capitalismo tienen sobre la cognición, sobre nuestros estados mentales, ¿no? Cómo este capitalismo de la información, que le llaman muchos, o sea, el hecho que trabajamos con grandes cantidades de información y que estamos sometidos a ciertos estándares de productividad, de éxito, etcétera, ¿qué le hace eso a nuestra psique, ¿no? A nuestra mente? Y muchos de ellos pues lo que dicen es que eso crea una serie de patologías de la subjetividad o epidemias, crisis de enfermedades mentales, ¿no? Como depresión, ansiedad, burnout, todo eso de lo que hablan Bifo Berardi, Byung-Chul Han y el propio Mark Fisher, ¿no? Y que uno de los efectos que tiene como podríamos llamarlo, esos efectos pues del capitalismo sobre nuestra mente es la pérdida de imaginación, ¿no? O sea, que estamos tan absorbidos, estamos tan entrados en el presente que nos cuesta cada vez más trabajo proyectarnos positivamente hacia el futuro, que hay una clausura de la imaginación política y que en general nuestra actitud hacia el futuro tiende a estar atravesada por afectos pesimistas, ¿no? O por una actitud de pesimismo. Por ejemplo, cuando se presenta algún avance importante en términos de tecnología, como ahora con la inteligencia artificial, ¿no? Lo primero que nos viene a la mente, salvo algunas personas que son entusiastas de la tecnología, adelante. Hola, ¿qué tal? La mayoría de nosotros dice no, la inteligencia artificial, ¿qué va a pasar? Nos va a robar nuestro trabajo, nos vamos a quedar sin empleo, aunque odiamos nuestro trabajo y es horrible y es preferible que lo haga una máquina, al final de cuentas es lo que nos permite sobrevivir, más o menos ahí. Entonces, mejor que se queden así las cosas, porque parece ser que el escenario donde la inteligencia artificial triunfa es peor, ¿no? Y así esa actitud, ese tipo de discursos se repiten ante cada novedad o ante cada avance tecnológico. Ese es el sentir que hay. Y bueno, este es a grandes rasgos la manera en la que problematizan este tipo de autores la cuestión del futuro, ¿no? Como desde un aspecto de actitud o de problema cognitivo que nos impide proyectarnos positivamente hacia el futuro, imaginar futuros alternos al que estamos viviendo, y que entonces estaríamos atrapados en el realismo capitalista. Les leo aquí una cita de la obra de Mark Fisher, Realismo Capitalista. El capitalismo ocupa sin fisuras el horizonte de lo pensable. En la actualidad, el hecho de que el capitalismo haya colonizado la vida onírica de la población se da por sentado con tanta fuerza que ni merece comentario. Es decir, no podemos pensar más allá de este estadio, ¿no? Eso es lo que expresa el término realismo capitalista. El segundo gran bloque temático, el otro bloque teórico del que les quiero hablar, es el de pospolítica. Este término lo suelen utilizar, entre otros autores, Rancière, Chantal Mouffe y Zizek, ¿no?
Y como mencioné así, la definición mínima o básica de pospolítica es despolitización. Este término lo acuñan estos autores con su intención de debatir con el liberalismo, porque según estos autores el liberalismo lo que hace es que despolitiza las sociedades, es decir, lo que son decisiones políticas que tendrían que pasar por el debate y por las masas, por una discusión amplia, la pospolítica o los políticos la suelen trasladar a los expertos, ¿no? Es decir, que los expertos en el área decidan qué es lo mejor para la sociedad, y si son expertos en economía, mejor, ¿no? Porque ellos saben qué nos conviene y las masas no están educadas, y por más que les intentemos explicar cómo funciona la economía, no lo van a entender y van a votar una cosa que no nos conviene, ¿no? Es más o menos lo que ellos expresan con ese término de pospolítica, y su apuesta es revitalizar la política, ¿no? Volver a traer esas grandes decisiones sobre lo social, sobre cómo nos vamos a organizar, al debate público. Pero ellos no les interesa, por lo menos no tematizan mucho la cuestión del futuro, de la imaginación y demás, ¿no? Entonces lo que quiero decir aquí un poco es que a estos autores les falta un poco problematizar la cuestión del futuro y de la imaginación, y los anteriores no problematizan tanto lo de lo político, sino que están muy enfocados en los efectos del capitalismo sobre nuestros estados cognitivos. Y lo que quiero aquí crear es un poco un diálogo entre estas dos corrientes para pensar el futuro político o una política del futuro. Porque, como suele ocurrir, pues de pronto unos autores que son contemporáneos y eso no leen a los otros, y los otros no leen a aquellos, y no se genera un diálogo y cada quien sigue como en su marco teórico, ¿no? Entonces aquí quería crear un diálogo que nos permita pensar una salida de este encierro del presente o de esta cancelación del futuro. Y para ello, primero me gustaría empezar por explicar la cuestión de lo político, ¿no? Que lo he estado mencionando aquí rápidamente, pero no me he detenido a comentarlo. Lo político, el concepto de lo político se populariza, o quien lo hace circular es Schmitt, ¿no? No lo inventó él, ya existía desde antes, pero Carl Schmitt es el primero que lo trae hacia la gran discusión, y por él entiende el enfrentamiento entre dos grupos, ¿no? Opuestos, que se declaran enemigos unos a los otros y en los cuales están dispuestos a dar la vida por lo que sea que están defendiendo, ¿no? A grandes rasgos eso es lo político para Schmitt. Pero la definición que yo quiero retomar para hablar aquí de lo político es la siguiente de Laclau, que se encuentra en este libro que se llama Nuevas reflexiones sobre la revolución de nuestro tiempo. Y ahí Laclau define lo político de la siguiente manera: nuestra tesis es que el antagonismo tiene una función revelatoria. Este término de revelatorio va a ser importante para lo que voy a platicar, porque no sé si lo sepan, pero apocalipsis etimológicamente significa revelación, ¿sí? Entonces voy a jugar un poco con ese término entre antagonismo, revelación, apocalipsis, fin del mundo. Y bueno, continúo leyendo la cita de Laclau: ya que a través de él se muestra el carácter en última instancia contingente de toda objetividad. Lo que está diciendo Laclau aquí no es muy diferente de lo que dice Schmitt. Schmitt dice: en el antagonismo los dos grupos que se enfrentan se juegan la vida, ¿no? Uno de los dos puede morir. No es necesario que alguien muera, pero es una posibilidad, y esa es la posibilidad última del antagonismo. Laclau lo dice más bonito y lo suaviza, ¿no? Dice: pues muestra el carácter contingente, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Pues que te puedes morir, ¿no? O que el mundo se puede acabar, o que la forma en la que estamos organizados socialmente puede ser de otra manera. Esa es la idea que quiero retener de la definición de lo político en Schmitt. Entonces ya vamos a entrar a la cuestión de los escenarios pospolíticos, pero regresemos rápidamente o un momento a la cuestión de la pospolítica. Por pospolítica, ya considerando lo que he expuesto anteriormente, lo que entendemos es un estado
del mundo en el que se afirma la desaparición definitiva o temporal de lo político, es decir, un estado del mundo donde no hay antagonismo, o sea, todo ya está hecho, donde se considera que el presente es el último estadio histórico y que es inmodificable, ¿no? O sea, hasta aquí llegamos, ya por más que peleemos, luchemos y le queramos mover cosas, lo esencial de ese estadio no se puede modificar. Y bueno, lo que voy a hacer ya a continuación, ya voy a entrar en el tema, es exponer 4 escenarios pospolíticos, donde según esto, o según diferentes interpretaciones, podría desaparecer lo político o podría estar ausente. Uno es un escenario de negación de lo político o del antagonismo. Y lo voy a ejemplificar con un término que utilizan algunas personas también para referirse a que se llama extremo centro. Ahorita voy a pasar a hablar de él, será el primero de nuestros escenarios pospolíticos. El segundo es el del exceso de antagonismo, el antagonismo como exceso, y lo voy a ejemplificar con la guerra nuclear. No significa que se reduzcan a eso, significa simplemente que ellos sirven así como ejemplos extremos para ilustrar esos casos. El tercero es el del agotamiento del antagonismo, y lo voy a ejemplificar con el colapso ecológico. Y finalmente el de suspensión de lo político, y creo que se puede ejemplificar con la utopía. Estos 3 escenarios son escenarios propiamente pospolíticos que tienen una relación negativa con el futuro, donde desde el antagonismo terminamos en un estadio donde ya no podemos ir más allá, donde no hay una relación negativa con el futuro y cualquier intento de antagonismo termina mal, ¿no? Termina en el fin del mundo. Y este último es una propuesta de mi parte para repolitizar la imaginación y pensar posibles salidas o alternativas políticas. Bueno, empecemos con lo malo. La negación del antagonismo. La negación del antagonismo es más o menos lo que los autores que mencioné antes, como Zizek, Rancière, ellos llaman pospolítica, ¿no? Solo que voy a abundar y profundizar en los detalles. Quienes sostienen que vivimos en tiempos pospolíticos, lo que suelen hacer es privilegiar el consenso, ¿no? Simov y Zizek dicen, lo constitutivo de todas las sociedades es el antagonismo y es ineradicable y siempre va a haber antagonismo. El liberalismo, o ciertos autores que se adscriben al liberalismo dicen, no, lo importante son los acuerdos, y el antagonismo es un desorden, es una alteración del orden, es una anomalía. Por eso quienes dicen que ya se acabó la historia, más o menos lo que dicen es, pues qué bueno que dejamos esa etapa donde no sabíamos cómo ponernos de acuerdo, pero gracias a Dios ya todos somos demócratas y liberales y ya eso no va a volver a ocurrir, ¿no? Ya ahora nuestros desacuerdos son mínimos, ¿no? Son de tipo cultural, ya no refieren al núcleo de la sociedad, al sistema económico, a la participación de las personas, sino que son menores. El impuesto va a ser de 10%, de 15%, o no va a haber impuestos. Y ya no hay, vamos a trabajar 48 horas o 40. Les ponemos una silla a los trabajadores para que se sienten o que estén parados toda la jornada laboral. Eso sería más o menos la idea, ¿no?, de este tipo de personas. Entonces ya se habrían superado los grandes conflictos políticos y la diferencia entre izquierda y derecha sería más o menos irrelevante, porque en realidad nos estamos peleando por tonterías o cosas muy pequeñas, ¿no? Porque en última instancia los grandes partidos políticos están de acuerdo en lo esencial. Tariq Ali le llama también a esto extremo centro. ¿Qué significa? Que todos esos partidos que decimos izquierda, centro, centro derecha, en realidad podríamos agruparlos en el extremo centro porque están de acuerdo en casi todo, menos en 2 o 3 cosas, ¿no? Y mientras tanto simulan. O sea, todos ellos tienen una serie de dogmas o consensos fuertes que no transgreden, que no debaten realmente, debaten en la superficie, pero no debaten esos acuerdos que son los importantes y son los que le dan forma a nuestra sociedad.
¿Cuáles serían algunos de estos acuerdos? Voy a resumirlo rápido y un poco caricaturizar, ¿no? Uno es la aceptación de la democracia únicamente en su dimensión procedimental. Es decir, cada 4, 6 años, 3 años, según el país en el que estemos, vamos, votamos, se aplica aquello por lo que se votó y el resto, los que perdieron o los que no están de acuerdo, se esperan 4 años y mientras tanto tienen que estar callados porque pues ¿para qué metemos más desorden en esto? Si dentro de 4 años vamos a poder votar y a lo mejor ganamos y así, ¿no? Y la democracia es nada más eso, no es discusión pública, no es abrir el debate, no es abrir canales para que participen las masas, sino simplemente ir a votar y expresar las inconformidades por medio del marco democrático. El segundo consenso, que este ya está un poco en crisis, pero sigue circulando, es el Estado es un ente ineficiente como administrador y por lo tanto es necesario desmantelarlo, es decir, privatizar todo, ¿no? Ese también parte del núcleo duro del neoliberalismo. Aquí ya pasamos por eso, ¿no? Telmex, ferrocarriles, etcétera, y en todos los otros países igual. El otro consenso es la sociedad no existe, solo hay individuos. Esa es una frase famosa de Margaret Thatcher. Uno más, podríamos decir que es no hay lucha de clase, ahora todos somos clase media, que es una frase de Tony Blair, ¿no? Él lo dijo, o sea, como ya superamos nuevamente estos grandes conflictos, en realidad ahora a lo que nos interesa como individuos, porque la sociedad no existe, es tener mayor acceso al consumo, ¿no? ¿Cómo hacemos que las personas tengan acceso a los bienes de consumo o al servicio o bienes de servicio? Eso es todo el debate que tenemos como sociedad, porque como clase media es lo que nos interesa. No tenemos intereses de clase baja o de clase alta, clase burguesa o proletariado. Y por último, aquí no se puede leer, pero dice, la economía está por encima de todo, ¿no? Es el criterio último. Si se va a tomar una decisión es, ¿eso afecta a la economía o no? Si se afecta a la economía, el libre mercado, entonces no hay que tomar, hay que postergarlo, hay que dejarlo para después cuando no signifique un problema para la economía, ¿no? Es como el meme ese del meteorito y el dinosaurio, que viene el meteorito y el dinosaurio dice, oh no, la economía. Aquí hay otro meme que también ejemplifica esto, que es un meme que tuiteó Elon Musk, y no se alcanza a ver, pero aquí dice izquierda y acá está derecha, ¿no? Y este es el centro. Según Elon Musk, en el 2008 él estaba aquí. Y en el 2022 él sigue donde mismo, pero la izquierda es la que se ha alejado. Y entonces ahora en el 2024 resulta que él sigue donde mismo, pero como la izquierda se ha radicalizado tanto ahora y ha cuestionado tanto este consenso, la izquierda está hasta acá y él terminó en la derecha, no porque él se hubiera movido, él sigue creyendo lo mismo, sino porque la izquierda movió el centro, ¿no? Es un poco la idea del debate, como reduzcamos la jornada laboral a 40 horas. No, extrema izquierda. Eso es lo que está intentando decir Musk, ¿no? Ampliemos los derechos para las minorías. Extrema, más izquierda todavía. Entonces yo sigo creyendo lo mismo, sigo en el consenso liberal. Esto sería el extremo centro, ¿no? Todo eso, en realidad. Y bueno, eso es la política en ese escenario. No hay modificaciones más que mínimas, no hay futuro, las cosas van a seguir así, se le van a añadir o quitar cosas. Ese es en el escenario de la negación del antagonismo. Ahora pasemos a el exceso de antagonismo. La tesis o la idea que intento expresar con lo de exceso de antagonismo es más o menos la siguiente. Leo esta frase. Dice, el antagonismo, llevado hasta sus últimas consecuencias y con los recursos actualmente disponibles, puede cancelar definitivamente lo político, acabar con el mundo. Sería una especie de autocancelación de lo político. Voy a ejemplificarlo, está un poco abstracto, pero más adelante se va a entender. Continúo, dice, es una posición de pleno reconocimiento y afirmación del antagonismo como posibilidad siempre presente, cuya consecuencia última es un escenario post-político que coincide con el fin del mundo. No es que se niegue el antagonismo, sino que se reconoce en el propio antagonismo un riesgo tan grande que puede acabar con la vida de todos. Esto, de algún modo u otro, está en Schmitt ya.
como que Schmitt, cuando problematizaba lo político, reconocía que en última instancia esa forma de plantearlo como un enfrentamiento entre amigo y enemigo podía llevar a la guerra. Que no es necesario que lo político termine en la guerra, pero es una posibilidad que siempre va a estar ahí, es decir, que nos terminemos matando por lo que sea que hayamos empezado a antagonizar. Les leo una cita de Schmitt donde más o menos se puede apreciar esta idea. Dice: la guerra no es, pues, en modo alguno objetivo o incluso contenido de la política, pero constituye el presupuesto que está siempre dado como posibilidad real, que determina de una manera peculiar la acción y el pensamiento humano y origina así una conducta específicamente política. Esto es una cosa que se ha criticado a muchos de los autores que se adhieren al concepto de lo político de Schmitt, porque pues les critican: oye, pero eso al final conduce a la guerra. Parece que es verdad, pues es una posibilidad que está ahí, no es, puede ser una crítica, pero también es algo real. Bueno, si llevamos esto a las condiciones del presente, es la guerra nuclear. Si cualquier antagonismo puede llegar a la guerra, y la guerra en su máxima expresión actualmente significa guerra nuclear, significa que el antagonismo puede destruirnos a todos, ¿no? Porque sabemos que una guerra entre las potencias nucleares puede acabar con la vida de todo un país o incluso del mundo, ¿no? Aunque se bombardeen Rusia y Estados Unidos, los efectos que eso puede causar en la atmósfera y esto que se le llama el invierno nuclear mataría a un gran porcentaje de la población. Quien mejor ha entendido esto, quien creo yo que mejor lo ha explicado, es Günther Anders, este filósofo del siglo pasado. Tiene muchos textos sobre ello, tiene unos que se llama, creo que 10 tesis sobre Chernobyl, se los recomiendo, y pues, su libro bien famoso, el de La obsolescencia del hombre. Pero aquí les comparto una cita de este artículo que se llama Tesis para la era atómica, y dice lo siguiente, creo que expresa perfectamente lo que quiero decir con el exceso de antagonismo. Dice: resulta falso afirmar que en nuestra situación política también se da la bomba atómica. Por el contrario, solo es cierto que la política tiene lugar dentro de la situación atómica. Hay que detenernos un rato a entender esto, ¿no? Porque está intentando invertir una forma de pensamiento y decir: ah, sí, en el mundo hay bombas atómicas, como hay computadoras o como hay otras cosas que son importantes en el mundo, ¿no? Tecnología. Eso podríamos decir cotidianamente, ¿no? Bueno, no es una preocupación tan grande, está ahí como están otras cosas, como también está la contaminación de los ríos, las crisis económicas, etc. Günther Anders dice: no, porque desde el momento que la bomba atómica ha sido inventada, significa que la posibilidad de que el mundo se destruya está ahí. No importa que el mundo viva en paz, que estemos en absoluta paz, que ningún país esté en guerra. Significa que en cualquier momento que un país decida pelearse con otro, eso puede terminar en una guerra atómica. Es un pensamiento muy catastrófico, ¿sí? Pero está intentando establecer un escenario de, según él, en cuál tipo de problema nos encontramos. Y bueno, ¿qué pasa con el futuro en esta situación? Pues no existe, ¿no? Porque ya inventamos la bomba atómica, entonces eso no se puede deshacer. No podemos ir un paso atrás de eso y tampoco podemos ir un paso adelante, porque eso significaría el fin del mundo. Entonces estamos atrapados en lo que Anders llama la era del aplazamiento. Les leo una cita del mismo artículo, dice: la pregunta moral básica de tiempos anteriores debe ser radicalmente reformulada. En vez de preguntar ¿cómo deberíamos vivir?, ahora debemos preguntar ¿viviremos? Para nosotros, que todavía somos no existentes, es decir, que no nos hemos muerto o que no nos hemos matado los unos a los otros, en esta era del aplazamiento solo existe una respuesta. Pese a que en cualquier momento el tiempo del final puede convertirse en el final del tiempo, debemos hacer todo lo posible para que el final del tiempo sea interminable. O sea, el presente
es la era del aplazamiento, y eso significa que tenemos que aplazar esta situación, evitar a como dé lugar la guerra atómica, es decir, no hay futuro, no hay un más allá de la era del aplazamiento. ¿Y qué pasa entonces con la política? ¿Qué se puede hacer en estos casos? Como no puede haber antagonismo, porque eso significa guerra atómica, las únicas opciones que hay son el pacifismo, es decir, el no a la guerra, evitar por todos los medios cualquier tipo de conflicto armado entre países, y la disuasión nuclear, que es el escenario más o menos en el que nos encontramos. Es decir, todos nos armamos de bombas nucleares para que nadie se ataque. Es una situación medio tonta, ¿no? Pero es el escenario en el que estamos. Es decir, como yo como país que me quiero proteger de que otra potencia me invada, ¿qué hago? Desarrollo bombas atómicas. ¿Y por qué es la razón? Entre muchas razones, ¿por qué Estados Unidos no ataca a Rusia y por qué Rusia no ataca a Estados Unidos? ¿O por qué Estados Unidos no invade Corea del Norte? No es fácil invadirlo, es un país pequeño, ¿no? Pero eso significaría que en cualquier momento Corea lanza un misil a Alaska o a alguno de los aliados de Estados Unidos a Japón y lo destruye. Entonces nadie quiere ese escenario, y eso es en el que nos encontramos. O las relaciones internacionales están atrapadas en esta especie de impasse, de que entre más nos armemos, más latente está ahí la guerra, pero a la vez más se disuaden los unos a los otros. Está bien, es muy loco todo, ¿no? Pero es la realidad de las relaciones internacionales. Entonces, para resumirlo, exceso de antagonismo, guerra nuclear, fin del mundo. Como no queremos eso, el presente es un eterno aplazamiento, que nadie se mate, que nadie llegue a la guerra. ¿El futuro dónde quedó? No hay futuro, porque tenemos que mantenernos en este presente. Siguiente escenario, yo le llamo el agotamiento del antagonismo, y les resumo más o menos así la tesis que estaría detrás de este escenario. La tesis de esta posición es que existe un antagonismo que debe ser resuelto antes de determinado tiempo. De otra manera, el mundo será irreversiblemente pospolítico. En esta tesis hay una especie de comprensión temporalizada del antagonismo, como si el antagonismo o cierto antagonismo pudiera caducar. Hay un momento para que resolvamos esto, para que ganemos, porque si no lo hacemos antes de ese momento, ya no importa lo que hagamos, el mundo se va a acabar. El mundo va a seguir un curso y será imposible modificarlo. Hay por lo menos dos ejemplos donde creo que el antagonismo se interpreta así. Uno es en ciertos militantes del proyecto comunista o de los proyectos comunistas del siglo pasado, la Unión Soviética, etcétera, que tras la caída del muro de Berlín y la disolución de la Unión Soviética dijeron, no, ya, se acabó este asunto, ¿no? Ya triunfó el capitalismo, las condiciones para llevar a cabo la revolución comunista han desaparecido, y lo que va a quedar de ahora en adelante es el capitalismo hasta que se destruya y acabe con nosotros, ¿no? Y hay una especie ahí de comprensión como de agotamiento, de ya se acabó, las condiciones que hacían posible ese proyecto desaparecieron. El otro, que es el que me interesa explorar para ejemplificar, es el de la emergencia climática. Cuando a veces se discuten, la emergencia climática es el cambio climático, calentamiento global o como sea que conozcan ese tema, ¿no? Ahí cuando se discute eso dicen, si antes del 2020, ¿qué día es hoy? 7 de octubre del 2024 no andamos todos en bici y modificamos el sistema de producción capitalista, los efectos del calentamiento serán irreversibles y entonces pues ya no hay nada que puedas hacer, ¿no? O sea, el mundo va a colapsar eventualmente en el 2050, 2060, no sé si han escuchado ese tipo de explicaciones o de discusión. Entonces ahí también hay una idea como de agotamiento, ¿no? Si no se hace algo antes de tal punto, entramos en un mundo de no retorno y ya no importa lo que hagas o por lo que luches, el mundo va a colapsar ecológicamente.
Esa es la idea que está detrás de esa interpretación del antagonismo en mucha de esa literatura. Y eso se expresa en, digamos, este término, antropoceno, que a lo mejor lo han escuchado. El antropoceno sería, o se define a grandes rasgos como nuestra era histórico-geológica que habitamos. Una época donde el hombre ha intervenido tanto en la Tierra que se ha convertido no solo en un actor histórico, sino en un actor de escala geológica. Es decir, ha modificado la configuración de la Tierra, no del mundo como concepto o como idea, sino de la Tierra física. Les leo una definición de antropoceno de este libro de Eduardo Viveiros de Castro y Débora Danowski, que se llama Hay mundo por venir. Dice, el antropoceno es una época en el sentido geológico del término, pero apunta hacia el fin de la epocalidad como tal. En lo que concierne a la especie, aunque haya comenzado con nosotros, muy probablemente terminará sin nosotros. El antropoceno solo podrá dar lugar a otra época geológica mucho después de que hayamos desaparecido de la faz de la Tierra. Es decir, las épocas geológicas duran miles de años, ¿no? Esta época geológica se va a terminar y cuando se termine, cuando sea que eso suceda, miles de años, ya nosotros no vamos a estar aquí, probablemente muchas de las especies que habitan el planeta en este momento tampoco lo van a estar. Volvemos a la misma idea que en la guerra nuclear. No vamos a ver el fin de esto. El futuro no existe. El presente es el antropoceno y no vamos a ver el fin de esa época porque pues dura miles de años y como el colapso ecológico está de aquí a 50, 100, 200 años, pues no nos va a tocar ver eso porque eso va a suceder con algún fenómeno físico de magnitudes cósmicas que pues no nos corresponde pensar en él salvo como un ejercicio de ficción, ¿no? O especulativo. Entonces, ¿qué pasa con la política en estos casos? Como pues ya no vale la pena luchar porque es irreversible los efectos del cambio climático, las posiciones que se suelen adoptar son estas, ¿no? Una melancolía izquierda de caer en, no, pues antes cuando se podían hacer cosas, no como ahora que pues ya, ¿para qué le echamos ganas y ya se acabó esto? La otra es el tecnosolucionismo, que es una especie de fe así casi religiosa en la tecnología, es decir, no sé, quizás políticamente no podemos hacer nada, pero lo que sí podemos hacer es poner todos nuestros esfuerzos en la tecnología y eventualmente vamos a descubrir algún avance tecnológico que nos permita revertir muchos de estos efectos, ¿no? Y así cada cierto tiempo salen descubrimientos, ¿no? Creo que en Islandia inventaron algo que absorbe las emisiones de carbono y las transforma en no sé qué cosa, entonces ya están especulando que eso a gran escala vamos a poder seguir contaminando y a la vez eso va a absorberlo y entonces vamos a quedar en una especie de equilibrio perfecto ahí donde el capitalismo va a poder convivir con sus propios males. Y la otra es una administración de la catástrofe, es decir, solo queda tener luchas puntuales para que la catástrofe no venga tan rápido, evitar que esto se precipite o que nos afecte de la menor manera posible mientras vivamos. Y bueno, pues ese es, digamos... ¿Ese texto es el que plantea esto? No, esto es como un resumen que yo hago de las posiciones, pero digamos que mucho de eso se expresa en este libro, se llama Colapsología, y ahí hay mucha revisión de eso, de los diferentes efectos que va a tener a corto, mediano y largo plazo los efectos del cambio climático, ¿no? Y de cómo debemos ir pensando cómo nos vamos a adaptar a ello. Y es un resumen así como de la literatura sobre el cambio climático y pues hace ahí algunas propuestas al respecto. Pero sí, en cierta medida este acepta como ya fue este asunto, ¿no? O sea, lo que nos queda es pues informarnos sobre cómo vamos a ser afectados y ver qué decisiones podemos tomar ahora que sabemos eso. Y
Y bueno, mucho de esto pues también ya se está viendo, ¿no? Como no sé si saben que hay países que ya se están hundiendo, ¿no? Estos países chiquitos que son como islas arriba de Australia. Hay un país que se llama Tuvalu, no sé si vieron hace mucho una foto de un presidente que está dando una conferencia como para la ONU y tiene el agua como hasta la cintura. Y es un país que ya pequeño, no sé cuántos habitantes tenga, ¿no? Pero va a desaparecer. Y un poco como avisando a los demás, como oigan, hay gente que habla de ese tipo de personas, esos que habitan esos lugares, como viajeros del tiempo, ¿no? No en el sentido de la ciencia ficción, sino en un sentido político. O sea, ellos vienen de un futuro que eventualmente nos va a alcanzar a los demás. Y bueno, hay una serie de problemotas alrededor de eso, porque a mí es un tema que me interesa mucho, porque, por ejemplo, ellos están arriba de Australia, y entonces su país va a desaparecer, ¿y a dónde van a migrar? A Australia. Pero no esto que no sé si lo hayan escuchado, que se llaman refugiados climáticos. Eso es una palabra, pero no es un término legal. O sea, hay refugiados de guerra, hay refugiados políticos, hay refugiados de diferentes tipos, donde los países sí te pueden dar asilo porque pues, tu país te persiguen políticamente, hay guerra, etcétera, y ya te reciben y puedes residir en él. Pero no, los refugiados climáticos no existen. Entonces tú huyes de tu país porque se está hundiendo, llegas con tu visa de turista y te dicen, oiga, nomás puedo estar aquí 3 meses. ¿Y a dónde me regreso si mi país se hundió? O sea, ¿a dónde vuelve esa gente? Y están atrapados ahí en un vacío legal que no está pues, contemplado por las grandes instituciones de relaciones internacionales. O sea, pues, se usa nada más así como como un término que hay que movilizar y que hay que pensar en él. También gran parte de las caravanas migrantes son refugiados climáticos, porque pues ya sus actividades económicas, que eran principalmente agrícolas en Centroamérica, ya no existen, ¿no? Y cada vez va a haber más de eso conforme se radicalice la sequía en que se llama el corredor seco. Pero bueno, esas son las malas noticias. Ahora intentemos pensar no tan malas noticias, no sé si sean buenas, no prometo tanto. El escenario, el último que estoy queriendo aquí proponer, es el de la suspensión de lo político. La suspensión de lo político retomaría el carácter revelatorio de lo político del que hablaba antes. Recordemos, el antagonismo revela contingencia, revela que el mundo puede ser de otra manera, o que puede no ser también. Pero entonces la idea es la siguiente: cuando luchamos por algo, cuando nos comprometemos en luchas políticas, luchamos por un mundo que es significativa o poco, en mayor o menor medida, diferente al mundo que habitamos, ¿sí? Hay una especie de imagen de un mundo futuro que perseguimos, muy vago, muy indeterminado, pero hay algo ahí, ¿no? Por mínima que sea. Queremos que en los salones haya cañones y en los baños papel de baño. Bueno, ya es un mundo ligeramente distinto a nuestro pequeño mundo. Demasiado izquierda, diría Elon Musk. Te fuiste a la extrema izquierda. Utopías. Pero bueno, a microescala es un escenario ligeramente distinto. Y así podemos ir escalándolo según la lucha en la que cada uno está involucrado, ¿no? Lo que propongo o lo que pienso bajo este título de suspensión del antagonismo es retener esa función revelatoria, una especie de epogeo, de ok, sí, la lucha, pero pensemos en esa imagen que se desprende de nuestras luchas. Démosle más forma, agreguémosle cosas para repoblar nuestra imaginación política, para saber exactamente, no exactamente, pero quizás con mayor detalle, cómo sería ese mundo por el que estamos luchando, ¿no? Lo que hace esto es una estrategia, yo le llamo una estrategia intelectual, donde nos preguntamos ¿qué pasaría si? Esa es la pregunta básica de un ejercicio de imaginación. En este caso, ¿qué pasaría si ganamos?
independientemente de cuál sea nuestra lucha política. Esa es la pregunta básica y de partida de este ejercicio de imaginación fuerte, yo le llamo. Entonces, donde se retiene el carácter revelatorio del antagonismo, de esos mundos que surgen cuando se ve que el actual orden en el que estamos es contingente, que así como es, pudo haber sido otro distinto, ¿no? Que bajo este mundo habitan otros que fueron aplastados por esto. Entonces, lo que quiero es esto, repolitizar la imaginación, para pensar, crear una imagen del futuro. Esto también es de alguna manera lo que sucede en la utopía. Yo no digo que la utopía sea la única forma o el único resultado de una suspensión de lo político. Digo que sucede. Todo lo que he hecho a lo largo de esta exposición es poner ejemplos extremos, ¿no? Para que ilustren lo mejor posible. No significa que se reduzca a esto. Esta es una idea que, por ejemplo, también comparte Frederick Jameson en un artículo que se llama La política de la utopía, y les leo la siguiente cita. Dice: ¿cómo deberíamos formular entonces la posición de la utopía con respecto a lo político? Me gustaría sugerir lo siguiente. En la utopía, que la utopía surge en un momento de suspensión de lo político. Cuando hablamos de utopía, el sentido así básico, normal es, o su etimología es que no existe, o lugar que no existe. O a veces nos referimos a utópico como pensando en algo imposible, ¿no? Es una especie de sinónimo de imposible. Pero si pensamos en las utopías, si alguien ha leído, por ejemplo, la utopía de Tomás Moro, se ve que como que no hay política, ya todo está ordenado, ¿no? Y es perfecto para quien lo imagina, ¿no? Eso significa que detrás de esa perfección o de esa supuesta sociedad hay una idea de lo político, solo que está oculta, o no está dicha, no está explicitada. Cuando uno indaga ya en la biografía de esos autores, dice, bueno, pues claro, con razón imaginó ese mundo, porque su idea de política o las causas políticas que apoyaba eran tales, ¿no? Es perfecto si se realizara al pie de la letra esa agenda por la que luchaba, ¿no? Para otra gente puede no serla, ¿no? Porque luego cuando uno lee con ojos críticos esa utopía, resulta que hay un montón de explotación, grupos ocultos por los cuales los otros pueden vivir felices y los demás pues no. También donde se ejemplifica esto es en este libro de Marcuse, que se llama El fin de la utopía. Es una conferencia muy breve que dio por allá del 68, y el título es medio provocador y tramposo, porque Marcuse lo que está queriendo decir con el fin de la utopía no es lo que pensamos actualmente, que ya no hay utopías y que ya valió todo, ¿no? Sino que al contrario, que no hay utopías en el sentido imposible, porque ya todo es posible con el actual avance de la tecnología y los medios que contamos. Eso es lo que quiere presentar ahí Marcuse. Y en este marco que les estoy presentando, según yo, lo que Marcuse hace ahí es una suspensión de lo político. Es decir, omite qué pasa entre A y B. A, el antagonismo, por lo que estamos luchando, el momento de la lucha. B, el resultado del antagonismo. O sea, ganamos, ahora vivimos en la utopía. Y les leo la siguiente cita del libro. Ahí están todas las fuerzas materiales e intelectuales que es posible aplicar a la realización de una sociedad libre. El que no se apliquen a ello ha de atribuirse exclusivamente a la movilización total de la sociedad existente contra su propia posibilidad de liberación. Si no estamos viviendo en el reino de la libertad, es simplemente porque las cosas, los recursos de distinto tipo no están distribuidos como podrían estarlo, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla de erradicar el hambre y se dice, con la producción actual de alimento y el número de personas que somos, nadie debería pasar hambre, se pueden cubrir las necesidades alimenticias de la totalidad de la población. No, imposible, la economía, ¿no? Otra vez, Marcuse dice eso,
con la tecnología que hay actual se puede. Entonces, ¿es utópico eso? No, simplemente hay algo que está obstruyendo eso. Si esa agenda triunfara, se podría lograr. ¿Cómo vamos a hacer que esa agenda triunfe? Bueno, ahí hay una suspensión, ¿no? Hay un paréntesis, hay muchos detalles en medio, pero concentrémonos en la meta, ¿sí? Porque eso estimula el antagonismo. O sea, entre más creamos que es posible, más vamos a luchar por ello. Si creemos desde el principio que es imposible y que es verdad, que pues va a afectar la economía y va a colapsar todo, y entonces vamos a terminar peor de que como empezamos, pues ya como que no nos esforzamos o no le echamos tantas ganas, ¿no? Para hacer este ejercicio de imaginación o de repolitización de la imaginación, yo sugiero dos recursos, o incorporar dos recursos. Escenario es un término pues, del teatro, ¿no? O que se utiliza o que viene del teatro, que casi siempre asociamos con el espacio físico ese donde está la puesta en obra, ¿no? Pero en realidad el escenario no es eso, es en general toda la interacción y entre todos los elementos, ¿no? Vestuario, personas, guiones, todo eso. En sus inicios en el teatro, no en el griego, sino el del Renacimiento italiano, las comedias no tenían un espacio físico delimitado, sino que la gente iba por la calle e interpretaba obras, ¿no? Y improvisaba un poco con los elementos que había ahí. Más o menos como cuando un payaso se sube al metro, ¿no? O cuando se suben a rapear al camión. Y que el que hace eso improvisa con las personas que está haciendo ahí, que está viendo, ¿no? Y hace chistes con quienes están ahí, o por la ruta en la que van, o si van cansada la gente, etc. Así eran un poco las comedias en el Renacimiento italiano. El teatro o el escenario estaba muy relacionado con la improvisación, pero era una improvisación que consideraba los elementos disponibles. El ejercicio de imaginación de la suspensión de lo político creo que debería seguir esa pauta. Pensar en los elementos que tenemos, no tiene que ser una fantasía, pues, de decir, sí, pues claro, con la máquina del tiempo que vamos a tener, vamos a viajar a 1900 y vamos a detener el cambio climático, sino que tiene que considerar los elementos reales disponibles del escenario en el que nos encontramos, ¿no? De nuestra lucha política. Lo otro es una metodología que se llama escenarios thinking, que es una metodología que de hecho surgió con la posibilidad de la guerra nuclear, que seguro han escuchado este tipo de ejercicios, ¿no? Le preguntaban a algunos militares o expertos de seguridad de distinto tipo como, ¿qué pasaría si cae una bomba nuclear en Las Vegas? No, pues se van a morir tantas personas, el agua y el aire va a estar contaminado en un radio de tantos kilómetros, va a ser necesario que evacuemos hasta acá y que la gente que está en esta área viva en búnkers durante tanto tiempo, ¿no? Y era una forma de proyectarse hacia el futuro, previendo una catástrofe, pero esa metodología es común también ahora con el cambio climático y también en las empresas. Pero yo lo que veo en esa metodología es que en realidad podría ser apropiada para recuperar nuestra posibilidad de proyectarnos hacia el futuro y de reapropiarnos también de los avances tecnológicos que tenemos, que nos permiten conocer con cierta precisión los efectos de muchas de los acontecimientos que están actualmente en curso, ¿no? Entonces, un poco mi propuesta es eso, para guiar este ejercicio de imaginación. Y bueno, una posible objeción pero que se podría poner a esto es que es idealista, ¿no? Idealista en el sentido de que se concentra en la idea, en la imagen y no en el antagonismo. Pero el trasfondo bajo el cual yo estoy pensando eso es un poco Spinoza. Muy en el fondo está Spinoza ahí, porque parecería que hay un dualismo, ¿no? La lucha física, política y la imaginación por otro lado, ¿no? Las dos sustancias.
pero pues, siguiendo Spinoza hay una sustancia que es la misma. Y lo que estoy intentando como formular es una idea de Spinoza, que dice así, o el concepto de imaginación de Spinoza. Leo un par de citas que están en la Ética. El alma se esfuerza cuanto pueda en imaginar aquellas cosas que aumentan o favorecen la potencia de actuar del cuerpo. Esto es, las cosas que ama. El hombre, la siguiente cita es esta: el hombre es afectado por la imagen de una cosa pasada o futura con el mismo afecto de alegría y de tristeza que por la imagen de una cosa presente. Es decir, en cuanto más fuerte, alegre sea esa imagen del futuro que imaginemos, más va a potenciar el antagonismo. Y entre más potente sea el antagonismo, más potente va a ser esa imagen que creemos del futuro. Y es una forma pues de potenciar el antagonismo y potenciar nuestra imaginación y volverla política de nuevo para salir del presentismo y de esta clausura del futuro en la que nos encontramos. Y eso sería todo de mi parte. Gracias. Vamos a ver cómo discuten hoy. Yo quisiera comenzar mi creación voy a defender lo indefendible. Mencionaste IFO y CICET, creo que son los más pesimistas de cada bando, ¿no? Entre comillas, porque sí tiene su propuesta teórica que busca una salida con respecto a eso. Sí, un poco lo que intenté hacer yo es ampliar el uso del término pospolítica, ¿no? Desplazarlo hacia otras discusiones. No me quise pegar tanto a lo que ellos quieren decir porque, como mencioné justo en esta parte, ellos crean este concepto en una discusión con el liberalismo y ese es el marco en el que se inscribe ese término, ¿no? Pero yo quería crear escenarios pospolíticos. Ellos, por ejemplo, no utilizan el término pospolítica para hablar del fin del mundo, simplemente lo usan para hablar de mecanismos de despolitización y criticarlos, claro, ¿no? Y ver cómo se podría reavivar lo político. Pero en el entendido que lo político es lo constitutivo del mundo, si ampliamos o literalizamos un poco un mundo pospolítico, sería un mundo donde ya desapareció y si lo político es lo humano, también de algún modo habríamos desaparecido nosotros, ¿no? O por lo menos nuestro mundo en un sentido amplio, no en el sentido físico de la Tierra. Entonces quise simplemente agarrar un término que está inscrito en una discusión muy puntual y hacer un juego con él y ampliarlo para discutir con otra literatura, ¿no? También un poco el marco que estaba pensando es el libro de Viveros de Castro, ¿no? Que juega con diferentes frases de un mundo sin humanos, un humano sin mundo, todo ese tipo de cosas. Sí, bueno, no. Bueno, si no hay nadie más, voy también. Me parece un diagnóstico ya como de los 90, 2000, y no creo que lo pospolítico esté ahorita tan vivo. Me parece así que en esa época había acabado Guerra Fría, todos eran liberales. Impresionante lo que dices, Tony Blair y Margaret Thatcher, supuestamente laboristas, entonces dándose de la mano de que ya no hay política, pero ya no creo que eso suceda. Es decir, ya que afortunadamente tienes cosas más y menos, pero afortunadamente vivimos ya en un mundo muy politizado. En México tenemos un movimiento político que llega al poder, que politiza y que además ha destruido a sus adversarios y que está politizando enormemente. En otros lugares como en España, Francia, tenemos el antagonismo a flor de piel, Podemos, Vox, Frente Nacional, Frente Popular. No me parece que sea una cuestión de la pospolítica, y eso sí no tiene el futuro tan cerrado, y entonces creo que desplaza la cuestión no ya a cómo tomar el poder como era en los 90s, 2000s, sino qué hacemos con que lo tomamos. Y entonces, más que la construcción de la utopía,
viene la construcción de lo posible en un sentido de vivir mejor, que eso sí se está olvidando la izquierda. Es decir, me tocó vivir en Argentina, que estaba en shock con el peronismo perdiendo, y que no, pero ¿por qué? ¿Por qué se van para el otro lado? Pues, bueno, pero fracasaron en que la gente viviera mejor terriblemente, y ahí la izquierda tiene que cometer que vamos a vivir mejor. En México los veo peleando por la reforma judicial. Ojalá estuvieran con esas ganas o más por la reforma de 40 horas laborales, por legalizar las drogas, cuestiones que efectivamente no vendrían que sí cambiarían el poder y que disminuyen violencia, trabajo, sea mejor vida. Y en ese sentido ahí Spinoza no es tanto en quedarse con esta primera parte de la imaginación, que sí, sino ir al tratado político a cómo formar instituciones más democráticas, cómo hacemos que la gente se integre al poder, no nada más tener gobiernos que digan que defienden a los sin voz, sino que los sin voz se incorporen. Y ahí está un problema ya un poquito desplazado, ¿no? Estamos ante lo imposible, ante realmente empezar a romper con cosas que se creían que no se podían, y no tanto ya con lo utópico, con esta cuestión, con una pospolítica que ya, no sé, no me parece que sea nuestra situación. Está la derecha y la izquierda en ebullición ahorita en el mundo. Sí, respondo a esta y pasamos a la siguiente. Sí, perdón, es que a veces juntamos algunas preguntas. Sí, o sea, por ejemplo, esto no está de diapositiva. Este que sería el consenso neoliberal, ¿no? O hay más cosas, ¿no? Sí se ha quebrado un poco y está en entredicho. Se relaciona un poco con la respuesta que le daba Juan Manuel, de que por eso mismo yo quería sacar el término pospolítica de la discusión exclusivamente con el liberalismo, porque es verdad, ese consenso neoliberal se ha roto parcialmente, todavía no se ve una salida de eso, está ahí, está puesto en cuestión. Y también creo que había que distinguir, con muchos de los casos que das, entre radicalización y polarización, porque es verdad que se cuestiona ¿qué es polarización? Dos opiniones encontradas entre las cuales no hay mediación. Yo digo blanco, tú dices negro, y ahí se juega algo, a lo mejor sí, a lo mejor no, pero simplemente es eso, que no podemos mediar entre nuestras opiniones. Pero no es que yo diga abolición de la propiedad privada, eso es radicalización. Puede haber polarización también en esa opinión, pero son dos cosas distintas. O sea, por ejemplo, el caso de España, Podemos, se decía, se está radicalizando la izquierda. Y yo, más o menos el caso, ¿dónde está? Elon Musk. Y yo escuchaba, por ejemplo, a Pablo Iglesias, y decía, es que lo que nosotros estamos proponiendo en los 60, 70, el Partido Comunista Español nos hubiera tachado de reformistas desde en los 70, 80, nos hubiera tratado de reformistas. Entonces, es radical en el sentido del extremo centro, pero no en el sentido de que ataque aquí el criterio económico fuerte. Entonces, yo diría sí, está un poco en crisis, pero eso no significa que haya caído, y en ese sentido todavía vivimos un poco en pospolítica, ¿no? La actual ley esa de la silla se está celebrando como si se hubiera tomado el poder así los bolcheviques, ¿no? Cuando es simple sentido común. O sea, eso debería haber existido desde el siglo antepasado. Y por eso también yo quise ampliar el sentido de pospolítica. Entonces, concediendo que este consenso está en crisis, está en entredicho, todavía no hay una salida de él, pero ya no se cree tanto en él, esto sigue existiendo como una posibilidad. Ese sentido de pospolítica, el colapso ecológico también está ahí, ¿no? Y lo de la utopía, yo no quería reducir el ejercicio a utopía, simplemente lo ponía como un ejemplo extremo. Podemos imaginar otros escenarios
distintos a los actuales que no necesariamente tienen que caer dentro de lo que conocemos como utópicos. Todos son casos extremos simplemente que ilustran, ¿no? Son grados. También, por ejemplo, aquí en el exceso cabría la guerra bacteriológica, ¿no? Es otro ejemplo, porque también las guerras bacteriológicas es cuando un país envía virus a otro para echar a perder sus cosechas, enfermar a la población, y en este tipo de guerras también está el riesgo de que eso se extienda y termine matando a todo el país, y con las migraciones actuales te termine matando hasta a ti mismo, ¿no? O sea, no hay nada que impida que eso suceda. Podría ser otro caso de exceso de antagonismo también. Entonces sí hay variaciones, simplemente me fui por un caso así por cuestiones pedagógicas, ilustrativas, pero se pueden pensar más situaciones, no solo la utopía, no solo la guerra nuclear. Yo me quedé pensando justo en el exceso de antagonismo, pero creo que la pospolítica no es real actual, creo que es la pretensión, porque como dice Javier, estamos muy politizados hoy en día, y esa politización no va a un consenso, va a anular el otro. En el momento en el que tú quieres anular el otro, estás politizando y estás, digamos, cayendo en esta polémica, pero la pretensión actual es política. Sin embargo, no se anula por completo no se dice que todo ya está hecho, al contrario, todos pensamos que hay cosas que hacer, sin embargo anulamos al otro. Veamos en nuestras redes sociales, veamos a quién le hablamos o a quién no le hablamos. Entonces yo creería que actualmente la política no es real, es una pretensión de los políticos y de las personas politizadas. Sí, ahí debía haber hecho un matiz, porque como decía Juan, la pospolítica se usa como una descripción, ¿no? Como una descripción de un estado de cosas, y hay quienes lo usan también es como una especie de herramienta ideológica, ¿no? Es como quienes promueven la idea de que ya no se puede hacer nada. Y no lo hacen de forma negativa, sino diciendo este es casi que el mejor mundo posible, ¿no? Porque el otro estábamos a punto de matarnos los unos a los otros. Entonces es preferible un mundo en el que no haya grandes conflictos ideológicos como el actual, es lo que dirían, o lo que en su momento dijo Fukuyama, a un mundo donde hay política a ese grado, ¿no? Donde hay crisis de los misiles, todo ese tipo de situaciones que se presentaron en aquel entonces, ¿no? Por ejemplo en la Guerra Fría. Y claro está el uso que hacen Mouffe, Zizek y ellos del término pospolítica, que es simplemente describir esos mecanismos de despolitización, ese discurso ideológico de despolitización. Ahí debía haber hecho un matiz y tejer un poquito más fino, pero me fui rápido por ese lado, pero sí, tienes razón. A mí me llamó la atención el texto que nos compartiste, porque habla sobre estas representaciones literarias de la distopía que también es utopía, ¿no? Y a mí me interesaría saber dónde tú situarías esas representaciones literarias, ¿no? O sea, por ejemplo, pienso en este optimismo que tuvo un poco el futurismo, ¿no? Cuando Magnetti publica el manifiesto futurista de 1909 y dice cosas bien, ¿no? Ahorita que ya como vemos cómo pasó después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, ya, o sea, esas cosas que es como, pues obviamente no también lo pensó porque no lo había visto las consecuencias de esas agresiones tan fuertes, ¿no? Como decir que la guerra era la santígena del mundo, o que ellos proponían esta nueva filosofía de la cachetada del mundo, y ya no querían más esta filosofía o este arte, que sea más un quietismo, ¿no? Son un poco como rompiendo con esta tradición y con el pasado general, lo que decían. Pues nosotros nos ponemos así en la punta del futuro, ¿no? Digamos como que pensar en estas representaciones que también tienen, claro, son como construcciones ideológicas, pero también nos proponen una nueva estética, ¿no? Que digamos antes no podía pensarse, es un poco como esta nueva belleza de la velocidad y estas cosas, pero o sea, digamos, tú cómo pondrías ahí la literatura como justamente esta capacidad de apropiarse de un futuro pensable, ¿no? Tanto en escenarios catastróficos, pero también como los más evitables. ¿Crees que ya no sirve para nada o podría ser bueno como un ejercicio de la imaginación para pensarnos
en un devenir como, no sé, como colectividad, ¿no? Sí, bueno, si seguimos ahí a Deleuze con lo de conceptos, afectos y preceptos, pues sí, el arte en general tendría un papel importante en crear afectos e imágenes del futuro, ¿no? Los filósofos no somos buenos en eso, no es nuestra labor y no lo hacemos bien tampoco. Entonces sí, el cine, la literatura, todo eso jugaría un papel importante en dar ideas sobre cómo sería ese otro mundo, esos otros mundos, ¿no? El problema actual es precisamente es esto, ¿no? Como es que los únicos ahorita que están imaginando otros mundos pues son los millonarios, ¿no? Elon Musk y demás que sí tienen un cierto, no sé si estén entusiasmados o cuál sea su estado de ánimo, ¿no? Pero que están pensando en que cuando esto colapse se van a ir a Marte y van a ir unos cuantos billonarios y van a empezar una civilización superior con genios y no sé qué tantas cosas. O por ejemplo también, eso me parece así como casi la locura en estado puro, hay gente entusiasmada, los petroleros, porque los polos se están derritiendo, ¿no? Entonces ahí hay yacimientos de petróleo que no se han podido explorar porque es difícil penetrarlos porque se está congelado. Pero dicen, ahora que se descongelen vamos a encontrar nuevos yacimientos de petróleo. Entonces es la locura absoluta, eso es como... o gente que dice, bueno, pues ahora se va a poder poblar el norte de Canadá, que está muy bonito y antes no se podía porque hacía mucho frío. Son los únicos que sienten como entusiasmo respecto a la situación actual y que están pensando futuros alternos que son horribles para el 99% de la población porque no están contemplados en ellos, pues, o sea... Pero muy neoliberal, porque es esta cuestión del empresario de sí mismo, de ver una oportunidad en tus problemas. Sí, como decía Homero, opportun crisis. Y en cambio, la literatura que hacemos, que consumimos normalmente, el cine, es catastrofista completamente, ¿no? Entonces sí tiene que surgir una especie ahí de nuevo utopismo, no sabría cómo llamarlo, ¿no? Está muy cursi ese asunto y tiene mal marketing la palabra utopía, entonces quizás nos está faltando ahí alguna palabra, pero sí, definitivamente va a jugar un papel. ¿Dónde colocarías como en este esquema de pensamiento de propuestas políticas y futuro estas discusiones como por ejemplo la lucha de liberación colonial, de pensamiento decolonialista, en donde yo creo que sí hay como un interés sobre un futuro, rescatando mucho de nuestro pasado, pero pues la propuesta a futuro es construir un pensamiento alejado del corte eurocéntrico occidental, ¿no? O sea, creo que sí me parece interesante esto de pensar en el futuro, pero creo que también hay como que es el mundo occidental el que a veces no ve futuro, ¿no? Porque cuando estás como en estos pensamientos desde la opresión, sí hay un futuro que es liberarse de esa opresión colonial, ¿no? Y reivindicar luchas territoriales, luchas culturales, reivindicar el cuerpo, reivindicar como muchas luchas en donde el futuro es salirse de la propuesta de hegemonía occidental colonial. Por ejemplo, ¿dónde marca eso en lo que tú estás pensando, ¿no? Cabría en la suspensión de lo político en algún sentido, o sea, porque ahí hay una lucha fuerte por un futuro distinto, ¿no? Conectándolo con la pregunta anterior, hay una literatura que yo no conozco, la verdad, pero he escuchado de ella, que se llama afrofuturismo, ¿no? Y que es como una especie de ciencia ficción pensada como desde las luchas decoloniales y de liberación de África. Yo no lo sé nomás de oídas, pero por ejemplo cabría ahí, ¿no? En una especie de utopismo decolonial, no sabría cómo llamarlo. Hay otro autor, Ailton Krenak, creo que se llama, tiene un librito que se llama Ideas para postergar el fin del mundo, ¿no? Y él, alguna vez lo he escuchado decir, es muy famoso este discurso de él, donde dice, bueno, este es el fin del mundo para usted, él es pertenece a alguna etnia, un grupo indígena del Amazonas, y dice, bueno, este es el fin del mundo para ustedes,
porque para nosotros el mundo se acabó en 1492 y hemos vivido una serie de fines del mundo ya. Entonces el hombre blanco dice algo así, creo que esta entrevista o esas frases las dijo en el contexto cuando ganó Bolsonaro. Dicen, ustedes cada vez que hay elecciones y pierde el que les gusta, piensan que se va a acabar el mundo. Dice, pero para nosotros el mundo ya se ha acabado un montón de veces y estamos aquí en las ruinas de lo que fue nuestro mundo. Y ahí había como pues, ideas fuertes también de no ser tan apocalípticos, ¿no? O sea, como que ellos ante las crisis han vivido en unas crisis horribles y una opresión horrible y han sobrevivido, ¿no? Es un manual de supervivencia de 400 años, hay mucho ahí. Eso ahí lo ubicarían, ¿no? Como un material que está ahí. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Creo que... ¿Ya no ves? Bueno, le pues gracias a Bueno, es que no lo tengo muy bien desarrollado, aparte como que llegué un poco tarde, pero me llamó la atención la parte esta parte del exceso de antagonismo y la guerra nuclear, que pues me suena a mí como esta parte de paranoia de que, como lo comentabas, ¿no? En caso de una invasión pues voy a hacer este armamento y todo esto, pero al mismo tiempo lo pienso como que este exceso de antagonismo no puede llegar igual a ser como como considerarse las víctimas, es decir, no sé, a través, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial y todo eso, es como, no, pues este país es capaz de hacer esto, me voy a proteger de esto, no sé qué, pero pues yo también hago, y siento que se vuelve como pues un círculo vicioso ahí, y también como sí, esa parte de como yo voy a hacer para que no me hagan. No sé, ¿qué piensas sobre eso? Creo que si entendí un poco lo que quieres decirnos, sí, o sea, que entender el antagonismo en ese sentido sí lleva a ese impasse, ¿no? Y esa disociación nuclear, donde todos nos armamos lo más posible para prevenir que el otro me ataque, pero eso simplemente tensa más la relación, ¿no? Sí. Y hace más difícil la convivencia. Lo que en principio nos protegería hace más difícil la convivencia entre todos. Entonces, yo también quizás así habría que puntualizar, ¿no? Cuando hablo de exceso, lo entiendo como un poco metafísicamente, no tanto como evita el exceso, como los comerciales, ¿no? Sino como que hay algo en la lucha que puede desbordarnos, ¿no? Que el mundo que se supone que no puede contener eso, ¿no? Un enfrentamiento a tal escala puede destruir el mundo. Un poco así estoy pensando, es una imagen extrema. Y hay gente que piensa, que ha teorizado como que cualquier antagonismo está ese riesgo ahí. Por pequeño que sea, podemos terminar matándonos. Y es una interpretación del antagonismo. También lo que quise hacer es pluralizar la comprensión del antagonismo, porque a veces se habla de lo político como si todos entendiéramos lo mismo y fuera así una entidad metafísica que viene del exterior y luchamos, y eso es el antagonismo. No, lo que quise fue pluralizar esa noción. O sea, hay luchas ecológicas, hay guerras entre estados, hay pequeñas batallas políticas que damos en el día a día, etc. Todo ello es antagonismo, y de todo ello se derivan mutuos y consecuencias distintas. Entonces, en este caso, quienes están pensando más en el exceso, tendrían en mente escenarios como este tipo. Sí, un par de comentarios y luego la pregunta. Uno de esos comentarios es que en esta cuestión de la fusión nuclear,
finalmente esto se afinca sobre una teoría de juegos, ¿no? Es así como lo formularían muchos politólogos y economistas, ¿no? En esta idea de la racionalidad, ¿no? La idea de armarse, de todos armarse, es entrar en una teoría de juegos donde hay una equilibrio de Nash, donde primero que se mueva pierde, ¿no? Y también esto tiene que ver con algo que decía Hannah Arendt en La condición humana. Estoy parafraseando, no tengo la frase exacta, pero es básicamente que con la era nuclear se inaugura, ¿no? Este momento en el que el hombre puede conseguir ahora realmente la posibilidad de su destrucción, porque antes era un tanto escatológico, ¿no? La idea de que eventualmente nos vamos a exterminar, ¿no? Va a venir al juicio o alguna posibilidad de extinción de acuerdo a la mitología particular de los pueblos. Ahora es tangible, ¿no? Esta posibilidad de que nos podemos extinguir, ¿no? Este es un comentario. La pregunta aquí es que me atención un poco al nombre de la cátedra como tal. ¿De qué manera pues, se puede romper el cerco del economicismo, o discurso que emana todos los imaginarios de la realidad actual? Porque es fácil, ¿no? Diagnosticar, ¿no? Esta idea de que los discursos políticos, públicos, como se quiera decir, los discursos de masas, se entiende al ser humano nada más como el homo económico, ¿no? Se lo critica, pero de qué manera se puede dar un salto cualitativo, ¿no? Por ejemplo, lo que ocurrió antes del capitalismo, tuvo que haber un punto de quiebre para que estos rasgos comunitarios fueran evolucionando una concepción atomista, ¿no? Del hombre, de qué manera podemos saltar esta concepción, porque por ejemplo, incluso los que critican, ¿no? esta cuestión de la crisis neoliberal finalmente tienden a retrotraerse desde los discursos de izquierda, por ejemplo, hacia nuevas formas de keynesianismo, ¿no? Más Estado, más apoyo público, pero finalmente eso es un poco reiteración, ¿no? De este mismo sistema. Keynes finalmente es un cirujano, es un doctor terapeuta del capitalismo, no hay una superación de lo mismo. Entonces, esa es la pregunta, ¿no? De qué manera, ya en el terreno utópico de la imaginación de lo posible, cómo se puede romper este imaginario. Pues es un problema de entrada, pero creo que cada vez son más evidentes las grietas de ese discurso, ¿no? Incluso internamente del discurso neoliberal, me refiero a como su consenso. Porque ellos también son como apocalípticos en un sentido, o sea, ante la mínima reforma, como dices, no, keynesianismo, ponen el grito en el cielo como, no, eso va a hacer colapsar la economía. Y después, con cosas tan insignificantes, ¿no? Como el salario mínimo. Se aumenta y no, pues la inflación se va a ir al cielo, no pasa nada. Se reduce la jornada laboral y tampoco. Creo que se podría explorar como esas grietas, pero radicalizándolas, ¿no? No nada más diciendo como... O sea, como, por ejemplo, este libro creo que es un buen ejemplo también de un diálogo entre el realismo capitalista y la pospolítica. Se llama Inventar el futuro. Poscapitalismo y un mundo sin trabajo. El subtítulo Un mundo sin trabajo, esa es una tesis, eso ya no es keynesianismo, ¿no? Estás apostando porque la automatización del trabajo, eso que tememos ahora, porque nos va a quitar nuestros horribles trabajos que nos permiten sobrevivir de forma horrible, sea visto de forma positiva, ¿no? Y hay ideas ahí, ¿no? Hay, por ejemplo, gente que propone que el salario que se destinaba, un cajero igual, ¿no? Sustituido por la máquina que está ahí, que el salario ese se le siga pagando de algún modo al que ya fue liberado del trabajo, ¿no? Son juegos así, pues, pero en un ambiente, en un escenario macro, como que habría que darle vueltas nomás a ese tipo de cosas y a ver hacia dónde nos lleva. Eso es un poco como ideas que de pronto parecen descabelladas, ¿no? Porque está el estigma. Pensamos algo y nosotros mismos nos autocensuramos de esa idea. No, eso es una tontería.
y no seguimos ese camino. O sea, radicalizar una idea, seguir un tren de pensamiento a ver hasta dónde nos lleva. Un poco hacer esos ejercicios. Sería algo así en el marco de este teoría o lo que sea que estoy aquí hablando. Sí, gracias, Eric. Yo un poco te quería preguntar, más o menos en la línea del compañero último que intervino, y en relación con lo que dijiste tú también recientemente, de que en realidad estabas pensando en múltiples antagonismos, entre los más chiquitos, los pequeños, como dijiste, y los enormes. Entonces, sin embargo, estas diferencias entre los más chiquitos y los enormes, creo que son muy importantes incluso para pues, las teorías que rodean a cada uno de esos antagonismos, y sobre todo a la concepción también de lo político y de la política que están implicados en cada uno de esos antagonismos. No es lo mismo lo que pasa dentro de esos antagonismos chiquitos, como les llamas, a lo que se piensa cuando tu marco son las guerras nucleares, ¿no? Entonces, en ese sentido, desde esa perspectiva, es que te quiero preguntar, desde la perspectiva de la guerra nuclear, a la cual le diste mucha importancia a los autores que plantean esta cuestión, en donde efectivamente es absurdo pensar en el futuro, ¿no? Desde esa perspectiva, ¿qué papel tiene toda la infinidad de humanitos que están luchando día con día por sus pequeños antagonismos, con su perspectiva de futuro, si tú quieres, muy cercano, pero futuro al fin, en los cuales no piensan en lo más mínimo en la posible guerra nuclear? ¿Qué papel tendría? Porque parecería entonces que todos esas pequeñas luchas en torno de pequeños antagonismos serían casi como reducción al absurdo, serían como absurdos, ¿no? Desde la perspectiva del gran antagonismo. Desde mi punto de vista, lo que yo pienso sería exactamente al revés, que lo absurdo es colocarse en la perspectiva de ese gran antagonismo, sin negarlo, desde luego, ¿no? Sin negar los desastres naturales y todos los problemas que tienen que ver con el antropoceno y con esta época que vivimos, y también en relación con la guerra nuclear, sin desconocerlos. Podría pensarse que más bien sería absurdo ubicarnos ahí cuando estamos en un día a día cotidiano en donde nos enfrentamos con pequeños o dentro de pequeños antagonismos. ¿Cómo sería para ti la cosa? Sí, yo no diría que la política debe concentrarse en como adoptar este marco, ¿no? El de la guerra nuclear, porque pues no creo que es improductivo, ¿no? En el sentido de estar pensando todo el tiempo en la guerra nuclear. Solo quería construir como un marco y un poco seguir la lógica de Anders, que creo que lleva esa lógica hasta el final. Como que me gusta este ejercicio de llevar una idea así hasta su extremo, y ver qué nos dice o qué mundo sale de eso. Y puedes seguir poniendo como Anders como ejemplo, ¿no? Él habla, pues dice, como, ¿y ahora qué nos toca hacer? No es que todos tengamos que ir a las centrales nucleares a desactivarlas o a donde estén las armas, etcétera, sino que lo que queda es eso, construir una cierta convivencia donde la posibilidad de conflictos de gran escala sea la menor posible. Y él habla de que tenemos que hacer una alianza, le pone un nombre así, pues, en el contexto en el que él escribe de los 70s por allá, de una internacional intergeneracional, dice. Porque
esta generación tiene que asegurarle a la siguiente que va a existir. Y entonces hay un montón de micro tareas, macro tareas que tenemos que hacer para hacer el pacto de que va a haber siguiente generación. Es una idea linda, ¿no? Como lo pone Anders. Y así, o sea, la siguiente generación adquiere esa responsabilidad de asegurar que para la que venga va a haber mundo todavía. Y no significa simplemente que todos tengamos que enfocarnos en el desarme nuclear o todo ese tipo de cosas, sino hacer una serie de labores que garanticen esta tarea que es gigantesca en cierto sentido, ¿no? Porque para Anders estaríamos fallando actualmente, ¿no? Quién sabe si la siguiente generación va a tener mundo, o dentro de o cuánto mundo le va a quedar a las siguientes generaciones. En ese sentido, nuestra generación presente le estaría fallando a la generación anterior, estaríamos rompiendo esa solidaridad intergeneracional. Gracias. Eric, pues ahora sí parece que te agradecemos muchísimo.